Señor nos bendiga, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Estamos como dormidos hoy. Es difícil con tanto calor que está haciendo como dormirse tan temprano. El Señor les bendiga. Yo estaba ahí sentado mientras cantábamos y nos saludábamos y me reía porque a veces por todas las cosas se planifican y uno quiere que todo salga bien y quede a la perfección, pero cada día más el Señor nos muestra qué tan frágiles nosotros somos. Y digo eso porque hace ya 3 semanas que predicó el pastor Marcos Peña, estuvo hablándonos de matrimonio y evangelio y todavía sigue saliendo el anuncio del pastor Marcos Peña aquí en la pantalla. Yo digo, pero ven acá, los hermanos van a creer entonces que fue que yo estoy usurpando la identidad del pastor Marcos. Qué cosa, pero así es la vida. Nosotros tenemos que batallar cada día con esas cosas. Quisiera hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Le ha tocado a usted en algún momento tener que llamar a un servicio de emergencia? ¿Ha tenido usted algún momento que está pasando algo que usted tiene que llamar a un servicio de emergencia, el 911, los bomberos, la policía? Yo no sé si en algún momento a usted le ha tocado. A mí me ha tocado pocas veces, pero me ha tocado. Y lo que se espera de los servicios de emergencia es que puedan dar una respuesta rápida a la situación que se está enfrentando. Por ejemplo, si usted llama al servicio de salud, lo que popularmente nosotros le decimos el 911, la línea 911 tiene que funcionar para cualquier emergencia, pero nosotros solamente lo asociamos con la salud. El tiempo óptimo de respuesta de ese servicio debe estar por debajo de los 13 minutos. Es decir, se considera que desde que usted llamó al servicio, hizo contacto con ellos, usted va a tener una respuesta que no pase en tiempo de 13 minutos. Eso es lo que se estipula. Si usted llama a los bomberos, se estima que el tiempo óptimo de respuesta no debe exceder a los 10 minutos. Eso porque se considera que debido a que muchos de los materiales que se usan en la ornamentación de una casa están hechos con algún material o contiene algún material derivado del petróleo, se estima que cuando un incendio comienza, no le toma más de 10 minutos en que todo esté encendido, de que la casa esté ardiendo. Entonces el tiempo óptimo está por debajo de los 10 minutos en la respuesta. Lo cierto es que muchas veces nosotros llamamos y se quema la casa. O nosotros llamamos y se muere el paciente porque el tiempo óptimo no se cumple. Yo recuerdo que en una ocasión estaba yo en mi casa porque había tenido un problema en una pierna y tenía un yeso, y yo vivía en el segundo nivel y la señora del primer piso, que estaba atravesando por una situación muy fuerte de salud con un cáncer, se entró en una crisis, y entró en una crisis severa que entendíamos que iba a morir, y llamamos al 911 y pasó tiempo. La única persona que había en ese momento en el edificio era yo, y estaba ahí porque no podía salir porque tenía una pierna en problemas con un yeso. Y cuando nos desesperamos porque no había manera de que llegara la ambulancia, yo tuve que bajar renqueando con el yeso, que no podía apoyar ni bajar la pierna.
y casi hubo que atenderme a mí, porque yo no sabía manejar mucho el yeso. Y me fui de frente en la escalera, que casi al 911 hay que llamarlo para que me atienda a mí. Pero aún así montamos a la señora en el carro y como Dios nos ayudó, yo manejé porque sus hijas estaban tan nerviosas que no pudieron reaccionar. Y llevamos a la señora al hospital porque la asistencia nunca llegó. ¿Por qué yo le hago esa pregunta y le hago esa anécdota? Porque la generosidad se trata de atender un llamado de auxilio. Y la mayoría de las veces ese auxilio no llega. Nos quedamos mirando, nos quedamos perplejos, nos estancamos y no podemos reaccionar de forma tal que nuestra generosidad abunde en una respuesta correcta a la necesidad que enfrentamos. Esto es algo que enseña el apóstol Pablo aquí en el capítulo 8 de segunda a los Corintios, que es un texto que estamos estudiando en estos días, después que Pablo ha puesto o ha desarrollado lo que es el concepto de generosidad. Nos ha mostrado cómo la generosidad es una actitud que sobrepasa lo que nosotros estamos enfrentando en un momento determinado. El apóstol Pablo en el versículo 9 nos enseña cuál es el fundamento de esta práctica. Y ese fundamento lo fija partiendo de nuestro Señor Jesucristo. Él enseña que la obra de Cristo en la cruz es el ejemplo supremo de generosidad. Porque en la cruz del Calvario Cristo nos dio como nadie nos puede dar, nos dio por amor, dice el versículo 9 de este capítulo 8. Nos dice que nos dio como nadie está dispuesto a dar, porque Él lo dejó todo para empobrecer por nosotros y sobre todo lo hizo para que tú y yo en su pobreza podamos ser ricos a través de sus riquezas espirituales. Y entonces en la última parte, en lo que resta de este capítulo 8, el apóstol Pablo nos va a dar otro principio fundamental acerca de la generosidad. Él quiere que nosotros veamos que la generosidad es una obra que requiere acción. Por eso aquí él corrige o motiva a estos hermanos a ir un poco más allá. Él le dice, no se trata de lo que ustedes desean, sino de hacer lo que verdaderamente hay que hacer. Yo quiero que tú vayas conmigo a 2 Corintios capítulo 8. Vamos a leer en este momento a partir del verso 10. Vamos a llegar hasta el final del capítulo, una lectura un poco extensa, pero vamos a disfrutar de ella. Así que ve en tu Biblia allí, 2 Corintios capítulo 8, y vamos a comenzar a leer en el verso número 10. Dice la palabra: doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad, junto con el hermano que hemos enviado, al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad.
teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenle abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. El Señor bendiga su palabra. Lo que el apóstol está haciendo en esta última parte de este capítulo 8 es diciéndole a los hermanos: hay algo que ustedes tienen que saber, y es que la generosidad es una obra que demanda acción. Tienen que pasar de solamente querer hacerlo, a concretizar esa obra. Y en el versículo 10, donde él comienza a hablar, apunta también lo que ya le había dicho antes en este capítulo 8. Él sigue recalcando aquí que la generosidad, aunque es un mandato de Dios, debe ser una obra voluntaria entre los hombres. Es algo que no se exige. Él lo había dicho en el versículo 8 cuando dice: yo no les hablo como quien manda, y repite la misma idea en el versículo 10 cuando él le dice: yo doy mi opinión en este asunto. Y antes de desarrollar el texto, tenemos que detenernos aquí en este verso 10, porque esa expresión, doy mi opinión, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente dicen: yo doy mi consejo en esto. Esta palabra consejo u opinión significa de manera literal: yo doy mi parecer, yo les hablo según mi juicio. Y entonces nos enfrenta a una pregunta que ha sido causa de debate desde mucho tiempo atrás por muchos estudiosos de la palabra del Señor. Y la pregunta que nos apremia aquí es, y que es necesario que la comentemos para poder desarrollar con mayor libertad el contexto de lo que el apóstol enseña aquí, es la siguiente: este consejo del que Pablo habla, ¿es palabra inspirada de Dios o es simplemente una palabra humana que Pablo le está dando a ellos? Y debemos hablar de eso por una razón. Si dijéramos que la palabra de Pablo aquí no es más que una palabra humana, entonces pudiéramos cerrar la Biblia, pudiéramos olvidarnos del tema de la generosidad y decir: yo lo hago si yo quiero. Ahora, si el consejo que le está dando es palabra de Dios, tenemos que saber y seguir en la línea que llevamos de que la generosidad no es algo que yo hago si yo quiero, sino que es un mandato de Dios para la vida del creyente. ¿Qué está pasando allí? ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice: yo doy mi consejo en este asunto? Para entender esto, nosotros tenemos que conocer cómo el apóstol Pablo escribe en distintos momentos. No es la única vez que él usa esta expresión en sus escritos, porque en algunos lugares Pablo habla de esta manera cuando se refiere a temas que, aun siendo un mandato de Dios, Dios nos ha dado libertad de ejecución en ellos. Escucha bien, Pablo habla de esa manera en algunos temas que, aunque son un mandato de Dios para nosotros, a la misma vez Dios nos da libertad de acción con respecto a eso. Un ejemplo de eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo habla del matrimonio. Y habla del matrimonio como un mandato de Dios, donde nosotros tenemos la libertad de escoger con quién nos vamos a casar, del tiempo donde nos vamos a casar y hasta de permanecer solteros, si así queremos o el Señor pone en nuestro corazón. Es por eso que en el versículo 25 de 1 Corintios 7, Pablo dice: en cuanto a las vírgenes,
no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión. Pero ya le está hablando en el contexto completo del capítulo 7 acerca del mandato del matrimonio. Pero él le dice, yo te voy a dar mi opinión en eso. Y Pablo dice, ¿cuál es mi opinión? Si tú estás soltero, quédate soltero porque hay menos problema. Dice Pablo, literal, dice él eso ahí. Literal. Dice, si tú estás soltero, quédate soltero, que es menos problema. Pero si te quieres casar, a pesar de que es más problema, cásate, porque eso es lo que el Señor dice. El matrimonio es un mandato de Dios para nosotros. Sin embargo, ante la libertad de acción, Pablo emite con su sabiduría dirigida por el Espíritu una opinión para nosotros. En el versículo 40 de este capítulo 7, Pablo dice, pero en mi opinión, dice Pablo, en mi opinión, mira lo que dice, lo voy a leer un poquito más atrás, él dice, la mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Con quien tú quieras, siempre y cuando tú cumplas el mandato del Señor de no unirte en yugo desigual. ¿Verdad? Y dice, cuando tú cumplas con el mandato del matrimonio, no es que te juntes como tú quieras. Cumple el mandato del Señor. Pero Pablo dice, pero en mi opinión, dice Pablo, me parece ver al apóstol Pablo diciendo, este humilde servidor de Jehová te dice que será más feliz si se queda como está. Está diciendo, muchacha, no te metas en ese problema ya a esta altura de juego. Por eso él dice, yo doy mi opinión en base a la libertad que el Señor nos ha dado de actuar en su mandamiento. Eso es lo que está pasando aquí con la generosidad. La generosidad es un mandato de Dios para nuestra vida, en el cual nosotros tenemos la libertad de acción, de escoger a quién darle, cuánto darle, cómo darle, cuándo dárselo, en qué lugar dárselo. Y por eso Pablo dice, yo doy mi opinión para ustedes en este asunto. Tratando de reforzar eso, les he traído la opinión de algunos comentaristas y estudiosos de la palabra del Señor. Por ejemplo, William Hendrickson, en su comentario a esta segunda carta a los Corintios, dice, al tratar con el asunto tan sensitivo de dar, Pablo se cuida de emitir una orden, pero en cambio ofrece su opinión siendo guiado por el Espíritu, de manera tal que nadie pueda acusar a Pablo de falta de tacto, porque en estos asuntos él escoge sus palabras con mucho cuidado y criterio. Óigame, señores, desde los tiempos antiguos estamos los pastores cogiendo lucha para hablar de temas que tienen que ver con el dinero. Lo que él está diciendo es, Pablo está escogiendo sus palabras de forma tal que nadie pueda decir, Pablo está manipulando la iglesia. Míralo, Pablo nada más habla de dar. Pablo está diciendo que es obligado, que hay que hacerlo así. No, es obligatorio cumplir con la generosidad. Ahora, Pablo de manera cuidadosa te dice cómo vamos a cumplirla. Hay otro autor que dice, aunque Pablo afirma que esta es su opinión, debido a los mandatos que encontramos en esta carta acerca del tema, tenemos que decir que su opinión es una afirmación de autoridad para nosotros. Y otro autor, me gusta también lo que dice cuando dice, esto no niega, es decir, cuando Pablo dice, esta es mi opinión, no niega, como algunos equivocadamente interpretan el texto, la inspiración para el consejo que da, sino que bajo el Espíritu dice que es su opinión, no una orden, para que de esta manera la ofrenda de ellos pudiera ser libre y espontánea. No le ponga, Pablo está sabiamente no poniéndole un tope a la ofrenda. Pablo no está diciendo, tú tienes que dar tanto, obligado. Pablo está diciendo, da lo que el Señor puso en tu corazón, entendiendo que Dios es quien pone el querer como el hacer, de forma tal que, y si yo digo, tú tienes que dar 10 pesos, pero en tu corazón tú querías dar 20. Entonces, Pablo da su opinión
respecto a ese tema. Y hay otra cosita que tenemos que ver en ese versículo 10. Hay otra partecita que tenemos que entender aquí. Es que él dice, yo doy mi opinión porque esto le conviene a ustedes. Y esto nos enfrenta a otra pregunta. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿La opinión de Pablo o la generosidad? Evidentemente, al leer el contexto, lo que nos conviene es cumplir con la práctica de la generosidad, pues la opinión de Pablo es en eso que se basa. Y aclaro eso para que entendamos que lo que sigue prevaleciendo en el texto, aunque el apóstol hable de una manera tan personal, es el mandato y la palabra de Dios y no la palabra humana que podamos entender que Pablo tiene en este momento. Partiendo de eso, entonces, podemos ver algunas enseñanzas importantes para nosotros en este texto que se derivan del principio de que la generosidad es una obra que requiere acción. Y esa es la enseñanza principal del sermón esta mañana. Así como hemos ido viendo algunos principios que se desprenden de la Biblia para ser generoso, yo quiero que veamos en el día de hoy que la generosidad es una obra que requiere acción. Es por eso que Pablo los confronta a ellos con el deseo que tienen de dar. En el versículo 10 y 11, él le dice, ustedes fueron los primeros que comenzaron a darlo y que han deseado hacerlo. Pero mira lo que le dice en el versículo 11, pero acaben entonces de hacer eso. Esto nos muestra, mis hermanos, que la generosidad no se define por lo que nosotros soñamos o deseamos, sino que se define por lo que nosotros hacemos. El deseo es algo intangible que se puede perder en el pensamiento, pero la acción concreta, cuando se lleva a cabo, bendice y transforma. Y tenemos que reconocer que nosotros somos lentos para dar. Somos lentos para dar. Estamos siempre analizando las cosas y disfrazamos nuestra negligencia de espiritualidad, sabiendo que hay una necesidad pendiente y decimos, yo voy a orar por eso. Déjame ver qué Dios quiere. Yo sé lo que Dios quiere, que tú seas generoso y que aportes y que te muevas a la acción en favor de los demás. ¿Acaso no dice la Biblia, Jesús hablando en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 42, al que te pide, ¿qué tú tienes que hacer? Dale. El que tiene una necesidad, ayúdalo. Otros textos de la palabra nos llaman a eso, como Santiago capítulo 2, versículo 15, cuando Santiago dice, no le digas a tu hermano, Dios te bendiga, váyanse en paz, caliéntense y sáciense, cuando el hermano tiene necesidad. Él dice, muévete y ayúdalo. Dale, no le digas Dios te bendiga. Llénale la barriga al hermano. Ayúdalo. Por eso es que el apóstol nos llama a actuar, a ser diligentes, a no postergar las cosas. Mis hermanos, la verdadera generosidad no se limita a un sentimiento de compasión, sino que se mueve en una obediencia práctica. El reto de nuestra vida con la generosidad es pasar del deseo a la acción. No es querer ayudar, es hacerlo. Es pasar del pensamiento al hecho, de la intención a la obra concreta. Tenemos que ser diligentes, porque la generosidad es una obra que demanda diligencia, que requiere prontitud. Requiere prontitud. Cuando uno lleva a un niño a aprender a nadar, a tomar clases de natación, los padres tenemos que ser entrenados también. Porque siempre creemos que el muchacho se está ahogando. Y yo llevaba a los muchachos a clase de natación y lo primero que nos enseñaron fue, un niño se ahoga en 5 minutos. Puede ser menos dependiendo de la condición, pero en una condición donde puede respirar, no pasan menos de 5 minutos sin que el niño se ahogue. Entonces el niño lo ponen en la piscina, lo suelta, el niño hace una rabieta, asustado, comienza a patalear y a chaparear agua y los papás afuera nos volvemos locos y queremos volar a la piscina sin saber nadar, como es mi caso. Y queremos volar, sacar al muchacho, pero el maestro está ahí. Y me tocó ver que a veces los padres se desesperaban y el maestro llamaba a un seguridad y le decía, llévate al papá para allá afuera. Porque entonces comienzan a insultar al maestro.
Porque él dice, en 5 minutos se ahoga el niño. Y el niño está chapaleando y el maestro está contando. Si en 4 minutos, 4 minutos 15, 4 minutos 30, el niño no ha reaccionado, el maestro se tira al agua y lo saca. Él está atento, él tiene la diligencia, la prontitud. Él va a acabar la obra con ese niño. A nosotros nos pasa lo mismo con la generosidad. Tenemos que entender que hay una necesidad ahí y no podemos distraernos, tenemos que estar pendientes. Que no llegue 5 minutos, se va a ahogar el hermano, se va a morir. Actúa. Pablo dice en el versículo 11, acaben de hacerlo y hazlo con la misma rapidez con la que te viene el deseo. Mis hermanos, la negligencia es un peligro real cuando hablamos de generosidad. La necesidad está enfrente nuestro. El niño se está ahogando, pero nosotros estamos mirando para otra parte. Y lamentablemente dejamos que pasen los 5 minutos muchas veces y la necesidad termina convirtiéndose en un caos con aquella persona que apremia. Tenemos que ser diligentes, no tardarnos tanto en responder que se vaya la oportunidad. La Biblia nos exhorta en este capítulo 8 a no postergar la generosidad. Nos dice, solo hazlo, actúa, sé diligente en completar la ayuda. No deje que los necesitados sean los que anden detrás de ti. ¿Tú te imaginas el muchachito diciendo, profesor, van 4 minutos y me estoy ahogando? No. El profesor está ahí atento. Así tenemos que actuar nosotros también, estar atentos a la necesidad que hay alrededor nuestro. Estar atento porque la gente que está alrededor tuyo necesita. Y tú sabes que, mi hermano, nosotros tenemos la capacidad siempre para actuar y recordar que la palabra de Dios dice es mejor dar que recibir. Tener prontitud y diligencia para ser generoso con aquellos que necesitan. Y hacerlo tal como dice el pasaje, no solamente con diligencia, sino hacerlo según nuestra realidad. Y en el versículo 11 y 12, Pablo agrega un principio liberador para nosotros. Mira lo que dice la palabra, ve allí otra vez. Mira la última parte del verso 11. Él dice, así también la haya, es decir, la diligencia, la buena voluntad, la prontitud, el deseo de acabar de hacerlo. Dice que lo haya para llevarlo a cabo según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene, dice el texto. Recuerda, mi hermano, que la generosidad no se mide por cantidad, sino por actitud, por la disposición voluntaria del corazón de obrar en amor, en favor de otras personas. Y todos tenemos que vernos en esa balanza, todos tenemos que evaluar nuestra vida a partir de ahí, el pobre y el rico, porque el pobre dice, yo no tengo nada que dar, pero muchas veces el rico dice, si yo le doy no quiero dar porque no quiero que se sienta que yo lo estoy humillando. Dios no te va a juzgar por lo que tú no tienes, Dios te va a juzgar por lo que tú haces con lo que Él te ha dado, por lo que tú haces con lo que sí tienes. El llamado del Señor es a compartir lo que está a nuestro alcance. Mi hermano, déjame decirte algo, sin complejo y sin excusa. Ese es el llamado de Dios. Compartir lo que Él te ha dado sin complejo y sin excusa, porque lo que tú tienes es lo que Dios quiere que tú tengas. Lo que tú no tienes, Dios no te lo ha dado porque en su voluntad Él no lo quiere para ti. Entonces la generosidad tiene que estar abierta en nosotros. Recuerda siempre, nunca tenemos tan poco que no tenemos que dar, ni somos tan ricos que no necesitamos la generosidad de otros. Tú no puedes decir, yo no necesito que nadie sea generoso conmigo. No es verdad. Es por eso que la clave de la generosidad no es la cantidad, es la actitud dispuesta. La buena actitud al dar, no importa lo costoso, sino lo útil y lo sincero que tú compartes. Tenemos que saber que cuando lo hacemos de corazón, vamos a ser de gran influencia para muchos. Y detalles pequeños marcan la diferencia.
abrir tu casa en generosidad para otros, para recibir, para servirle a otros, compartir un alimento. Una de las cosas que más yo amo de mi mamá es que mi mamá me enseñó algo. Mi mamá decía que ella siempre, cuando cocinaba, ponía la comida del caminante. Nunca, por mala que fuera nuestra situación económica, en cualquier momento de nuestra vida, nunca en mi casa faltó la comida del caminante. Así la llamaba mi mamá, ¿verdad? Y era una porción extra para cualquier situación. Pero yo no recuerdo nunca que haya pasado un día donde no hayamos tenido un caminante. No lo recuerdo. Pequeños detalles marcan la diferencia en nuestra vida y se convierten en una fuerza grande para influenciar a los demás. Dar tu tiempo, tu compañía a alguien que lo necesita son formas reales en las que la generosidad sale a relucir en medio de nosotros. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no solamente la generosidad es una obra que requiere una acción diligente y una acción según nuestra realidad, sino que es una acción que busca la igualdad entre todos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La generosidad es una obra que busca igualdad entre todos, una igualdad que heredamos de Cristo. Él nos ha hecho a todos iguales delante de Dios. Él nos hizo hijos de Dios cuando estábamos perdidos, nos hizo santos cuando el pecado dominaba sobre nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo, hablando de eso, dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni dominicano, ni haitiano, ni rico, ni pobre. Él dice, ahora nosotros somos uno en Cristo Jesús. Dios usa la generosidad para que haya igualdad en todos. Míralo en el texto, versículo 13. Esto no es para holgura de otros y aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. Para que haya igualdad. Y la igualdad no significa que todos tengan lo mismo. No significa que todos seamos ricos o todos seamos pobres. Eso depende de la obra de gracia de Dios. Igualdad significa que ninguno esté en tanta necesidad que no pueda seguir adelante. Igualdad significa que las necesidades de todos sean cubiertas, así como pasaba en la iglesia primitiva, que en el libro de Hechos capítulo 2 dice que vendían sus propiedades, sus bienes, la compartían de forma tal que no había necesidad en medio de ellos. Eso es igualdad. Es un principio de cuidado mutuo en el cuerpo de Cristo, tal como hizo el Señor cuando Israel estaba en el desierto, que es el texto que cita a Pablo aquí en el versículo 15, cuando dice, de forma tal que el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco tuvo escasez. Todos tenemos nuestras necesidades cubiertas. Además, mis hermanos, esa igualdad nos lleva a que cada uno pueda cumplir su deber delante de Dios. Es por eso que en el versículo 14 él dice, en el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos y la necesidad de ellos y la riqueza de ellos suple la necesidad de ustedes. ¿Cómo somos generosos y cómo imitamos a Dios si no hay quien necesita alrededor nuestro? Tú tienes la riqueza material, pero la pobreza de ellos va a saciar la necesidad que tú tienes delante de Dios de ser generosos. Hay una igualdad en nuestra vida cuando practicamos la generosidad. No se trata de humillar, no se trata de enorgullecernos, no se trata de que yo tengo y que tú no tienes. Se trata de que Dios está supliendo a nuestra vida de forma tal que nuestras necesidades sean satisfechas delante de Él. ¿De qué manera nosotros
cumplimos la generosidad en nuestra vida? ¿Qué tanto tú obras de manera generosa con los demás? ¿Podrías tú pasar revista a tu vida y tener un itinerario de cuáles han sido las últimas obras generosas que tú has hecho? ¿Tienes tú un itinerario de cuáles son las oportunidades que tú mismo has sido bendecido porque otro ha sido generoso contigo? Esto es importante, mis hermanos. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Si tú cierras los ojos ante la realidad y la demanda de la generosidad, déjame decirte que estás cerrando los ojos a lo que Dios quiere que salga desde tu corazón. La generosidad lo va a marcar todo. Ustedes no han visto personas que son mezquinos hasta con las palabras, que no tienen ni siquiera el valor de reconocer lo bien que otra persona está haciendo. ¿Saben por qué? Porque eso comienza en que no hay una actitud de generosidad en su corazón. La generosidad te va a llevar a ser como Cristo en todas las áreas de tu vida. Tú no predicas el evangelio porque entiendes que no tienes algo importante que darle al otro que viene de la palabra de Dios. Eso es falta de generosidad. Si no hay una actitud generosa en tu vida, tú nunca vas a poder ver la necesidad del otro. No solamente la necesidad material, sino también la necesidad espiritual en la vida de la otra persona. Pero no solamente eso enseña el texto aquí hay otro principio importante para nosotros dentro de ese requerimiento de acción en la generosidad. Y es que a partir del versículo 16, el apóstol Pablo enseña que la generosidad es una obra de acción administrada por la iglesia. Pablo nos va a dar ahora un parámetro importante para nuestra vida. Importante para el que recibe el donativo como para el que ofrece la donación. Algo necesario que se entienda que estamos dando con un propósito. Él aquí va a hablar de la administración de la generosidad y nos habla de eso porque por medio de una buena administración crece la confianza del que da y la gratitud del que recibe. Él va a enseñarnos ahora que si en algún lugar Dios nos ha llamado a ser generosos, es en el pueblo cristiano donde Él nos ha puesto, es en la iglesia donde Él te ha traído. La iglesia se suple de tu generosidad y suple la necesidad de otros, aún fuera de la iglesia, de lo que nosotros traemos como la generosidad de lo que Dios nos da. Yo puedo ser generoso de manera particular y estoy llamado a hacerlo, pero también tengo que entender y no puedo desconectar del texto la enseñanza de que la iglesia está puesta por Dios como una administradora de la generosidad de los creyentes. Y él dice varias cosas aquí con respecto a eso. Y lo primero que enseña es que la iglesia debe administrar la generosidad con credibilidad de misión y propósito. Mira lo que dice el versículo 19. Vamos a leer desde el 16 una vez más para tener todo el contexto. Él dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido de su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, verso 19, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Mis hermanos, si algo tiene que hacer la iglesia con la generosidad de quienes la componen, es administrarla con credibilidad de misión y propósito. Que Dios sea glorificado. No hay nada que la iglesia haga que no tenga que ir en nombre de la gloria de Dios. La misión y el propósito de la iglesia
con lo que tú das tiene que ser evidente. La iglesia debe invertir la generosidad en el crecimiento espiritual de los miembros, en el avance del evangelio, en el servicio a los necesitados y en la expansión del reino. Nuestra generosidad, y digo nuestra porque al igual que tú, yo como creyente tengo la responsabilidad de ser generoso con la iglesia. O no piense, no, el pastor no da, el pastor no ofrenda. Mi familia tiene que hacerlo con la misma fidelidad e intención que la tuya debe hacerlo. Con nuestra generosidad debe ser administrada en la iglesia, no para codicia y comodidad humana, sino para que Dios sea glorificado. Tiene que haber claridad, credibilidad de misión y propósito. Cuando hay un propósito definido y santo, el pueblo de Dios se siente confiado en dar y ofrendar. No es lo mismo cuando sientes que eres manipulado. No es lo mismo cuando te sientes atracado por el pastor o por alguno de los líderes. Si hay credibilidad en misión y propósito, si hay una visión definida para glorificar a Dios y en santidad, tú y yo vamos a estar confiados en dar a la iglesia lo que tenemos que dar. La misión de la iglesia debe estar afinada a la voluntad de Dios para nosotros. Debemos recordar siempre eso. Nuestra generosidad debe mostrar el amor de Cristo a través de la iglesia. Recuerda que Él viene hablando aquí, que la generosidad prueba nuestro amor hacia los demás. ¿Cómo muestra la iglesia el amor? Por la comunidad donde está puesta y todas las comunidades representadas si no ayudamos a los que nos necesitan alrededor de nosotros. La iglesia muestra el amor de Cristo a través de la generosidad, pero debe tener credibilidad en ese manejo de los recursos. Mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Que la iglesia debe administrar los recursos con transparencia, con excelencia, evitando todo motivo de crítica o de sospecha, porque la credibilidad se gana con integridad. Se gana cuando tú puedes ver de manera abierta en qué la iglesia gasta el dinero. ¿Cuáles son los salarios que paga la iglesia y cómo los paga? ¿Cuáles son las necesidades propias y cómo se cubren? Tiene que haber credibilidad en el manejo. En estos días yo tengo un amigo que, como yo estoy predicando acerca de este tema, me ha enviado algunos videos. Y hay dos videos en particular que me llamaron la atención. Uno de un problema judicial que fue publicado hace unos días, donde un pastor le exigía a un miembro de su iglesia que tenía que darle un terreno que él tenía. Y le decía, tiene que dármelo porque eso es para la bendición. Y si no me lo da, tú no tienes la bendición de Dios. Oigan eso. No hay credibilidad de misión, de propósito, ni de administración. Pero hay otro video que, aunque triste, fue bastante chistoso. Y es un pastor, voy a decir un pastor, ¿verdad?, que está predicando y llama en el momento de la administración a un hombre, y cuando ve el reloj que tiene el hombre, le dice, ¿y cómo tú andas con ese reloj? Le dice, el siervo de Dios no puede andar con ese reloj. Le dice, no, ese reloj no es para ti. Dice él, Dios me ha revelado que tú vas a tener un reloj más caro que eso. Tú no sabes la gaveta de relojes que tú vas a tener, y Dios me lo reveló a mí. Y le quitó el reloj al hombre. Y entonces le mira los zapatos y le dice, ¿y esos zapaticos? Esos zapaticos no son para un hijo del rey. Y le quitó los zapatos también. Y uno lo ve y se ríe.
Pero ¿sabe cuál debe ser nuestra actitud, mis hermanos? De llanto ante la vergüenza y el descrédito del pueblo de Dios en la administración de la generosidad que Dios tiene con nosotros y que los creyentes tenemos con la iglesia. La iglesia tiene que administrar de manera honrada. La palabra honrado significa con lo justo, con lo digno, con lo que es virtuoso. En la iglesia el dinero no se debe manejar para caprichos, se maneja para la voluntad y la gloria de Dios. Por eso Pablo no se menciona él mismo. Pablo dice, hay una comitiva que maneja la obra de gracia que la iglesia nos ha encomendado. Confía siempre y cuando la iglesia te muestre una administración que se corresponde con lo que dice la palabra del Señor. Y si tú quieres comprobar eso, ve donde la hermana Ángela, ve donde Keren, ve donde el hermano Eric y dile, enséñame qué ustedes hacen con el dinero. Y compare lo que dice la Biblia. Pero nada que no sea para la gloria de Dios debe ser atendido por nosotros, los creyentes. Dios no nos ha suplido para que nosotros desperdiciemos o malusemos la generosidad que Él ha tenido con nosotros. Él nos suple para que su pueblo sea ministrado y el reino sea expandido. Pero hay una cosa más aquí. La generosidad es una obra administrada por la iglesia con credibilidad de los resultados. ¿Para qué tú das aquí en la iglesia, mi hermano? ¿Para qué tú das? ¿Qué pasa por tu mente cuando tú das? Yo no sé usted, pero a mí me pasa por la mente, bueno, Señor, la iglesia necesita esto, usa esta ofrenda en eso. Y voy a dar más allá, siempre y cuando sea posible. Pero ¿para qué tú das aquí en la iglesia? Yo estoy seguro que tú estás dando con un propósito y tú quieres ver que ese propósito se cumpla. Entonces, la iglesia está llamada a administrar la generosidad con credibilidad en los resultados. Eso es lo otro que el apóstol Pablo enseña en este pasaje en cuanto a la administración. Él le dice a los corintios en el versículo 24 que están trabajando para que mostrar abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor. Hay un resultado, mi hermano, y el resultado de nuestra ofrenda, el resultado de nuestra generosidad debe ser que el amor de Cristo se muestre en todo lugar. El resultado de nuestra generosidad tiene que verse en el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Tiene que verse en que se cubren las necesidades, en el sostén de la obra de Dios y en la bendición de aquellos que están con nosotros. Imagínate, hermano, lo sentimos, no se puede dar el culto hoy porque cortaron la luz y la iglesia está cerrada. Y tú llegaste y nadie te avisó y encontraste un letrero ahí. Tenemos la luz cortada, no hay culto. Y tú dices, pero ven acá. Nosotros hemos sido fieles al Señor y estamos diezmando. Y estamos ofrendando. ¿Qué ha pasado? La iglesia debe tener credibilidad en los resultados. Por eso yo creo que tú te hagas esa pregunta. ¿Para qué tú das aquí en la iglesia? Yo quiero que pienses, ¿se logran los objetivos que Dios quiere con nuestros recursos? ¿Qué está pasando en medio nuestro? ¿Qué tiene la iglesia que te motiva a ser generoso o que no te motiva a la generosidad? La credibilidad del resultado asegura que la generosidad no se detenga. Que la generosidad no se detenga. Más bien nos va a llevar a multiplicar la generosidad de forma tal que no solamente nosotros, sino muchos otros sean bendecidos a través de lo que Dios nos da. ¿Para qué tú das aquí en la iglesia? ¿Cuál es el tiempo de respuesta que tú manejas cuando ves una necesidad y tienes que ser generoso?
La generosidad es un mandato de Dios que se administra de manera personal. Tú decides si quieres ser generoso. Tú decides cómo vas a ser generoso. Pero la palabra nos da los parámetros de lo que nosotros debemos hacer. Evalúa tu vida. ¿Qué tanta acción le has puesto a la generosidad? Y evalúa también tu iglesia. ¿Qué credibilidad hay en el manejo de la generosidad en el lugar donde te estás congregando? Evalúalo, pero no deje que la generosidad se detenga. Nosotros tenemos un llamado claro a ser generosos. Dios nos ha llamado a eso. Hay necesidad alrededor nuestro. Mis hermanos, y si no hay necesidad, si tú entiendes que no hay necesidad, aún así la generosidad debe estar presente en tu vida. Acuérdate que no es asunto de cantidad, es un asunto de actitud, de una actitud que glorifica a Dios en todo momento. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo Dios te está hablando a través de su palabra cada semana en base a esto? La palabra de Dios no es para que crucemos los brazos. La palabra de Dios no es para que digamos, qué bonito predicó el pastor. Qué bonito ese versículo. La palabra de Dios es para ser recibida en nuestro corazón y ser puesta en acción. ¿Cómo estás evaluando tu vida en torno a la generosidad? No solamente debes desear hacerlo, debes cumplir en tu realidad con esta obra. Que el Señor nos guíe, mis hermanos, cada día de nuestra vida a ser generosos. Mira a tu alrededor y actúa. Sé generoso con las personas que están a tu alrededor. Sé generoso en las calles, con las necesidades. Sé generoso con un propósito. Hay muchas maneras de ser generoso. Hay muchas maneras de compartir tu vida con otros, de ayudar, de que otros puedan seguir adelante y caminar en el mismo camino que ya Dios te ha permitido recorrer. Ahora, hermano, sé generoso con tu iglesia también. Sé generoso con tu iglesia también. Evalúa la iglesia donde Dios te ha puesto y sé generoso. Ofrenda, diezma. Recuérdate que el diezmo no es el tope de tu generosidad, es el piso. Mira las necesidades que hay en el desempeño de la iglesia y actúa. Sé generoso no solamente con tus recursos materiales, sino con tus recursos técnicos. Eres electricista, tú puedes ser generoso con la iglesia y los hermanos. Tú eres mecánico, tú puedes ser generoso. Con todo lo que Dios ha puesto en tu vida, tú puedes aportar a que el reino de Dios y la iglesia donde Él te ha puesto siga adelante. Así que evalúa tu vida, piensa, ¿para qué tú das en la iglesia donde Dios te ha traído? Y pídele al Señor que te ayude a seguir adelante con mayor intención y con una pronta